Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Mateo capítulo 2, primera parte, visita de los sabios. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, cuán agradecidos estamos contigo, Señor, por esta oportunidad especial que nos brindas para poder entender tu palabra, poder estudiarla, poder sacar lecciones espirituales. Por eso, Señor, solicitamos la presencia de tu Espíritu entre nosotros para que podamos comprender, podamos aplicar lecciones que fortalezcan nuestra vida espiritual, nos hagan crecer y también que podamos enseñarlo a otros. Gracias, Señor, por este día que nos regalas. Gracias por otorgarnos tus dones, pues lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 2 es la continuación del capítulo 1 de Mateo. Él está interesado en demostrar que Jesús ha cumplido todos los detalles de la profecía. De esta manera quería llevar a los judíos incrédulos a reconocer a Jesús como el Mesías esperado. Así que no va a narrar muchos detalles del nacimiento de Jesús, y se menciona muy brevemente algo de la infancia de Jesús. Este capítulo nos muestra que la vida del niño fue siempre guiada por el Espíritu Santo, que el Señor se ha manifestado a los hombres de todas las naciones, y que la parte más triste de esta historia es que el pueblo de Dios, a quien Dios le dio luz, no celebró el nacimiento del Maestro. No quisieron reconocer las señales que Dios les enviaba, las evidencias de que había nacido el Rey. Vamos a estudiar el capítulo 2 de Mateo en varias secciones. La primera sección son los versículos 1 al 12, la visita de los magos. Este relato cumple un propósito semejante a la introducción, donde las mujeres están en la genealogía de Jesús. Dar a Cristo una dimensión universal y mostrar que todos los seres humanos, israelitas o no, son aceptables para Dios y que Él puede actuar por medio de ellos. Mateo presenta el resumen del nacimiento de Jesús en el versículo 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, llegaron del oriente a Jerusalén unos magos. Hay varios aspectos de este relato que debemos considerar. Número 1. Mateo pasa por alto otros detalles que en el caso de Lucas es más amplio. Por ejemplo, la llegada de José y María a Belén, el que no encontró para ellos lugar en el mesón, la visita de los pastores. En segundo lugar, el capítulo comienza mencionando a Belén, que significa casa de pan. Su nombre anterior era Efrata, ubicada en una región fértil. El comentario bíblico adventista menciona: la región de Belén, con sus cerros y valles cubiertos de vides, higueras, olivares y campos de cereales, era probablemente la parte más productiva de Judea. Mencionar a Belén es traer a la memoria las grandes historias antiguas. Fue allí donde Jacob enterró a Raquel. Fue allí donde vivió Ruth después de casarse con Booz. Berkeley nos recuerda, pero sobre todo Belén fue el hogar y la ciudad de David. Dios le ordenó al profeta ir a este poblado. En 1 Samuel 16:1 dice: llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Además, el profeta recuerda muy puntualmente este detalle en 1 Samuel 17:12. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá. Así que Jesús nació en la ciudad de David. Era Belén, la ciudad de David, donde los judíos esperaban que naciera el mayor hijo del gran David. Era de allí de donde esperaban que viniera al mundo el ungido de Dios. Y así fue.
Cristo llenaba esta expectativa de Israel. Él nació en Belén para liderar a su pueblo a un gran triunfo espiritual. Por otra parte, esa figura del pesebre a la que generalmente nos ha mostrado está muy lejos de la realidad. En Belén, por sus montañas, había cuevas muy pronunciadas donde se guardaban las ovejas o cabritos. Así que Jesús nació en una cueva donde se guardaban los animales. En tercer lugar, entonces encontramos otro personaje en la historia, el malvado rey Herodes, que nació en el año 73 y murió en el año 4 antes de Cristo. Este hombre era mitad judío y mitad edomita. Fue el único que pudo calmar todas las revueltas en Jerusalén. Ganó la confianza de Roma y de los dirigentes judíos. En la hambruna del 25 a.C., él vendió su propia vajilla para comprar trigo y darle al pueblo alimento. Pero este hombre era cruel. Fue gobernador de Judea a partir del año 47 a.C. y posteriormente fue proclamado rey en el año 40 a.C. y gobernó hasta el año 4 a.C. Era un hombre cruel y suspicaz hasta el borde de la locura. Cualquiera que representaba una amenaza a Herodes era prontamente eliminado. Un caso fue el de Aristóbulo, su cuñado, que después de nombrarlo sumo sacerdote y entonces ganar tanta popularidad ante el pueblo, lo hizo ahogarse accidentalmente en la piscina del palacio. Marianna, esposa madre de sus dos hijos, fue asesinada también por este hombre. Un comentador decía que era más seguro ser el cerdo del rey que hijo de Herodes. Cuando se acercaba su hora de muerte, mandó a tomar preso a ciudadanos distinguidos y los encerró hasta el día de su muerte, dando la orden que tan pronto muriera asesinaran a todos esos hombres para que el día de su muerte hubiese lágrimas en todos los hogares judíos. En cuarto lugar, por otra parte, según esta ubicación histórica de Mateo capítulo 2, versículo 1, nos da una probable fecha del nacimiento de Jesús. Muy probablemente fue en el año 4 a.C. y no como se afirma tradicionalmente que Jesús nació el año primero de nuestra era. En quinto lugar, llegaron del oriente a Jerusalén unos sabios. Algunas versiones lo identifican como unos magos. El término griego es magoi. Esta palabra está relacionada con los consejeros de los medos y los persas. Estos magos eran hombres versados en filosofía, medicina y ciencias naturales. Eran profetas e intérpretes de sueños. Estos hombres vinieron a Jerusalén en busca de respuestas. No eran personas malas. Es más, los magos que vinieron a buscar al niño Jesús no eran idólatras y se caracterizaban por ser personas rectas e íntegras. Elena de White así lo describe. Eran hombres rectos que estudiaban las manifestaciones de la providencia en la naturaleza y eran honrados por su integridad y sabiduría. De este carácter eran los magos que vinieron a Jesús. Libro El deseo de todas las gentes, página 41. Hay algo interesante en la historia de estos hombres. Número 1. El hecho que trajeron a Jesús 3 tipos de regalos no quiere decir que eran 3. Podrían haber sido muchos más, porque era una caravana que atravesaba lugares peligrosos que si eran pocos hubiesen sido víctimas de los ladrones. En segundo lugar, eran personas estudiosas de las Escrituras. El siguiente comentario nos dice: la luz de Dios está siempre resplandeciendo aún en medio de las tinieblas del paganismo. Mientras estos magos estudiaban los cielos tachonados de estrellas y trataban de escudriñar el oculto misterio de sus brillantes derroteros, contemplaban la gloria del Creador. Buscando un conocimiento más claro, se dirigieron a las Escrituras hebreas. En su propia tierra se conservaban escritos proféticos que predecían la llegada de un maestro divino. Deseo de todas las gentes, página 41. Así que de alguna manera, ellos estudiaban las Escrituras, pudieron discernir el tiempo de la llegada del Mesías. Estos magos causaron un revuelo en Jerusalén.
Sigamos estudiando Mateo capítulo 2, ahora el verso 2, preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarlo. Así que estos magos, estos hombres sabios llegan a Jerusalén y preguntan por el rey que ha nacido. Y ellos han visto una estrella que resplandecía con el nacimiento de este rey. Es más, lo dicen de manera natural: su estrella hemos visto. Es interesante esta conclusión. ¿Cómo llegaron ellos a tener entendimiento de que esta estrella señalaba el nacimiento de un nuevo rey? Lo primero que vamos a responder es sobre la estrella. No era un conjunto de estrellas, tampoco era una supernova, pero ellos se dieron cuenta de que era una revelación del cielo. Elena de White amplía el concepto al decir: los magos habían visto una luz misteriosa en los cielos la noche en que la gloria de Dios inundó las colinas de Belén. Al desvanecerse la luz, apareció una estrella luminosa que permaneció en los cielos. No era una estrella fija ni un planeta, y el fenómeno excitó el mayor interés. Esa estrella era un distante grupo de resplandecientes ángeles, pero los sabios lo ignoraban. Sin embargo, tenían la impresión de que la estrella era de especial importancia para ellos. Libro de todas las gentes, página 41. No era una estrella cualquiera. Es más, al investigar en las escrituras hebreas, consideraron que era el cumplimiento de la profecía de Balaam. Vayamos a Números, capítulo 24, versículo 17. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab, y destruirá a todos los hijos de Set. Con una profunda convicción, estos magos llegaron a la conclusión que el rey había nacido. Entonces emprendieron una travesía de más de 400 kilómetros guiados por la estrella brillante. Siguieron la estrella de Oriente. Este fue un acto de plena confianza en Dios y su dirección. Allí Mateo, al registrar esta historia, resalta que Cristo es el Salvador de todo el mundo, que su revelación no era solo para los judíos, que su interés era alcanzar a todo el mundo. Por aquella época, los historiadores romanos y griegos resaltaban el sentimiento generalizado que un rey que gobernará el mundo había nacido. Berkeley cita en su comentario a Suetonio, quien escribió: se había extendido por todo el Oriente una vieja creencia establecida de que estaba programado para aquel tiempo que vinieran hombres de Judea a regir el mundo. El mundo parecía anunciar la llegada del Mesías. Lo interesante de este relato de la Biblia es que si los magos, los sabios, habían descubierto el tiempo de la venida del Mesías, pues ellos esperaban que los judíos estuvieran listos a darle mayor información. Pero extrañamente parecía que la profecía no había despertado el interés de la gente de Jerusalén, preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarlo. La gente de Israel le pareció extraño ese anuncio. Es más, ni siquiera procuraron indagar ni buscar. La profecía de Daniel se cumplía ante ellos y los hombres sabios en las escrituras no estaban interesados en ese mensaje. Los sabios de Oriente vinieron y encontraron al Mesías, pero los sabios de Israel no se interesaron. Eran los sabios, en su opinión, que terminaron haciendo el ridículo más grande de la historia. Elena de White comenta al respecto de la llegada de los magos. El Señor influyó en los magos para que fueran a buscar a Jesús y los guió en su camino mediante una estrella. La estrella, dejándolos cerca de Jerusalén, los indujo a que hicieran averiguaciones en Judá, pues pensaron que no era posible que los principales sacerdotes y escribas ignoraran ese gran acontecimiento. La llegada de los magos hizo que toda la nación se enterara del propósito de su viaje y llamó la atención de los habitantes a los importantes sucesos que estaban aconteciendo. Spirit of Prophecy, tomo 2, página 26. Y esto causó de inmediato una conmoción en Israel. Volvamos a Mateo capítulo 2, ahora el versículo 3.
Al oír esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Este hombre celoso, con una larga lista de atrocidades, en especial a los de su propia familia, de quienes sospechaba que estaban tramando su muerte para usurpar el trono, nos dice que se había sentido cuando escucha la historia de unos forasteros que venían preguntando por un niño rey. Esto lo turbó. Esto no iba a pasar inadvertido para él. Si había una conspiración en su contra, él iba a detenerla. Elena de White comenta: Herodes temió que los sacerdotes estuviesen maquinando con los extranjeros para excitar un tumulto popular que lo destronase. Sin embargo, ocultó su desconfianza, resuelto a hacer abortar sus planes por una astucia superior. Libro El deseo de todas las gentes, página 43. Notemos que hay varias reacciones. La reacción de Herodes, una reacción de odio, hostilidad, aunque supo disfrazarlo. La reacción del pueblo, indiferente ante el anuncio del rey, pero ve que estos sabios preguntan por un nuevo rey, y no es de extrañarse que toda la ciudad se turbara también, porque sus residentes conocían demasiado bien las atrocidades de las cuales era capaz Herodes. Temeroso de una revuelta popular, bien podría haber decretado la muerte de centenares o de miles de personas. Por eso la gente estaba turbada ante la llegada de los sabios. Por su parte, los sabios no entendieron lo que estaba pasando. Se sorprenden que los judíos no tengan información. Al escuchar la inquietud de los sabios de Oriente, Herodes va a indagar con lo que considera los sabios de Israel. Leamos los versículos 4 al 6. Y habiendo convocado a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos respondieron: en Belén de Judea, porque así fue escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Herodes se acercó a estos sabios de Jerusalén de manera sutil, indagando, tratando que ellos le revelaran lo que quería saber. Eran las personas más conocedoras de las Escrituras, con una pregunta sobre dónde dice la Escritura que iban a ser el Mesías. Ellos respondieron con seguridad lo que el profeta Miqueas en el capítulo 5, versículo 2 registra. Pero tú, Belén Efrata, tan pequeña entre las familias de Judá, de ti ha de salir el que será Señor en Israel. Sus orígenes se remontan al inicio de los tiempos, a los días de la eternidad. Era para todos conocido que esta era una profecía mesiánica, que anunciaba que el Mesías vendría o nacería en Belén. Sin embargo, la reacción de los sacerdotes fue de total indiferencia ante las evidencias de la llegada del Mesías, a diferencia de los sabios de Oriente, que mostraron total interés y deseo de reconocer al recién nacido rey. Elena de White nos dice que el orgullo de los sacerdotes le ganó a la razón. Ella dice: los sacerdotes y ancianos de Jerusalén no eran tan ignorantes acerca del nacimiento de Cristo como aparentaban. El informe de la visita de los ángeles a los pastores había sido llevado a Jerusalén, pero los rabinos lo habían considerado indigno de su atención. Ellos podrían haber encontrado a Jesús y haber estado listos para conducir a los magos al lugar donde naciera, pero en vez de ello, los sabios vinieron a llamarles la atención al nacimiento del Mesías. Entonces, el orgullo y la envidia cerraron la puerta a la luz. Si los informes traídos por los pastores y los magos habían de ser aceptados, eso colocaba a los sacerdotes y rabinos en una posición poco envidiable, pues desmentía su pretensión de ser exponentes de la verdad de Dios. Esos sabios maestros no querían rebajarse a recibir instrucciones de aquellos a quienes llamaban paganos. No podían ser, razonaba, que Dios los hubiera pasado por alto para comunicarse con pastores ignorantes y gentiles incircuncisos. Libro El deseo de todas las gentes, página 44. Por eso ellos decidieron tratar estos informes y la visita de los magos con total indiferencia, y de allí nace su apatía hacia Jesús. Herodes en su astucia hizo algo interesante, versículos 7 y 8. Entonces Herodes llamó en secreto a los sabios y se cercioró del tiempo exacto en que había aparecido la estrella.
y enviándolos a Belén dijo: Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya a adorarlo. Herodes, de manera muy sutil, después de hablar con los sacerdotes y escribas, descubre el lugar del nacimiento. Ahora comienza con sutileza con los magos para averiguar el tiempo del nacimiento de Jesús de acuerdo a cuando los sabios vieron la estrella. Y los envía a Belén para que les mostrara el lugar exacto donde se encuentra. Fingió un profundo interés en las cosas relacionadas con la venida de los sabios orientales, asegurándoles que también él quería adorar al nuevo rey. De manera descarada pretendía que los magos se convirtieran en sus agentes o espías. Pero como veremos más adelante, Dios desbarató los planes de Herodes. Debió ser extraño para los sabios ver que en Jerusalén había una total indiferencia al nacimiento de Jesús. Parecía que nadie estaba interesado en el tema. Tenían todo lo que señalaba la llegada del Mesías, pero no lo estaban esperando. Tengamos nosotros cuidado de no repetir esa historia. Puede ser que algunos estemos tan ocupados en nuestros ritos y ceremonias que no estemos esperando al Salvador. Sigamos con los versículos 9 y 10. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con grande gozo. Cuando los sabios salieron de Jerusalén, volvieron a ver la estrella. Es como si el Señor intencionalmente quería causar conmoción en Jerusalén, llamar la atención de su pueblo. El Salvador ha nacido, ¿ustedes no lo saben? Pero ninguno de ellos fue con ellos a buscar al Mesías. Pero cuando llegaron a Belén, se encontraron con la misma indiferencia que había en Jerusalén. No podían creer que la gente no estaba allí celebrando el nacimiento del rey. La estrella se detuvo en el lugar donde estaba el niño Jesús. Algunos llegaron a afirmar que Jesús ya tenía alrededor de 40 días de haber nacido o un poco más. La emoción de encontrar al rey se intensifica cuando dice que la estrella que los había guiado les mostró. Así que era una revelación divina. Cuando vinieron a Belén, ellos no vinieron con las manos vacías. Leamos el versículo 11. Al entrar en la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Luego, abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Es interesante los actos que cumplieron los sabios cuando fueron a ver a Jesús. Son los mismos que todos debemos dar. A. Vinieron de gran distancia. B. Le buscaron. ¿Dónde? En Jerusalén. Lo esperaban encontrar allí, pero no estaba allí. No siempre encontramos donde nosotros esperamos encontrarlo hoy. C. Lo hallaron no en un palacio, sino en una aldea montañosa, sin pretensiones. D. Le adoraron. No vinieron por simple curiosidad, vinieron para adorar al más grande rey de todos los tiempos. Y como muestra de ese acto de adoración, ellos le trajeron algo al Salvador. Adoración y entrega al Señor caracteriza a los verdaderos siervos del Señor. Le trajeron, número 1, oro, el regalo para los reyes. El rey de los metales es dado al rey de los hombres. 2, le trajeron incienso, que era el que se usaba en el servicio del santuario, un regalo para el sacerdote. 3, y le trajeron mirra. Es una resina aromática que traía del África. Era costosa y se usaba para embalsamar muertos. Era el regalo para uno que iba a morir por los hombres. Jesús era el rey, el sumo sacerdote y el salvador. Estos eran regalos muy importantes que revelaban su devoción al Señor. Este ejemplo debemos seguir todos. Elena de White explica: los magos habían estado entre los primeros en dar bienvenida al Redentor. Su presente fue el primero depositado a sus pies, y mediante este presente, qué privilegio de servir tuvieron. Dios se deleita en honrar la ofrenda del corazón que ama, dándole la mayor eficacia en su servicio. Si hemos dado nuestro corazón a Jesús, le traeremos también nuestros donativos, nuestro oro y plata, nuestras posesiones terrenales más preciosas, nuestros dones mentales y espirituales más elevados serán dedicados libremente a aquel que nos amó y se dio a sí mismo por nosotros.
Deseo de todas las gentes, página 46. Así que algo interesante es que ese Dios, a través de estos magos de Oriente, proveyó los recursos necesarios para la subsistencia de Jesús y sus padres en tierras lejanas. Pero la narración de este pasaje tiene un elemento interesante. Aparece nuevamente el ángel en un sueño para hablar con los magos. Leamos el versículo 12. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. En el mundo antiguo, los sueños eran considerados la revelación de Dios, donde comunicaba su voluntad. Indiscutiblemente, Dios usó un medio importante para impresionar la mente de los magos. Dios va a frustrar los planes de Herodes, a través del cual Satanás deseaba destruir a Jesús. Debido a este sueño, los sabios no volvieron a Jerusalén. Tomaron el camino más largo de regreso a casa, felices de haberse encontrado con el niño rey. Dios los había acompañado y ahora los guiaba de regreso a su país. Apreciado amigo y hermano, el estudio de esta historia, de estos hombres sabios que tuvieron fe en la revelación divina, dejando la tranquilidad de su hogar y comenzando esta travesía hasta encontrar al Mesías Rey para presentarle sus más ricos dones. Esto es una lección para todos nosotros, el que nosotros podamos tener un encuentro con el Mesías y entregarle a Él todo nuestro ser, toda nuestra vida. Que el Señor hoy te bendiga y te guarde y te guíe por sendas de paz. Es mi oración por ti. Amén.